tal, amigos? Hablar de Teresa de Calcuta es hablar de una santa, de una persona de la que se dice que ayudaba a los pobres y también ejemplo a seguir para todas aquellas personas de buen corazón. Pero como suele suceder, las cosas no son siempre lo que parecen, y este es el caso de esta mujer, tal y como pretendo demostrar a continuación. De origen albanés y nacida en 1910, recibió el nombre de Hermana Teresa tras su ingreso en 1928 en el Instituto de la Bienaventurada Virgen María en Irlanda. Para aquellas personas que aún no lo sepan, la llamada Virgen, con cualquiera de sus nombres, como el de la Virgen María, por ejemplo, no hace alusión a la Madre de Jesús, de la que nada se sabe, y mucho menos que tuviera poderes sobrenaturales, como nos han hecho creer. No. La llamada Virgen, que en las distintas culturas ha sido llamada también de muchas maneras, como por ejemplo Inanna, Isis, Guadalupe o Kali, es la madre genética de la raza Anunnaki que pobló nuestro planeta y de quienes descienden los presidentes, reyes y poderosos que al día de hoy continúan gobernando nuestras vidas. Creer que la religión hace alabanza a la Madre de Jesús o a su Hijo es una ingenuidad si tenemos en cuenta que Jesús fue asesinado por el Sanedrín, que luego se llamó Santa Inquisición, y que en base a ese asesinato creó un imperio religioso, económico y político llamado Iglesia Católica. Por lo que podemos deducir que las personas beatificadas por la Iglesia, como es el caso de Teresa, no lo han sido por ser ejemplo de bondad o de amor a los demás, sino por haber prestado servicios a un imperio del mal que se encuentra extendido por todo el planeta y que también está detrás del tráfico de drogas, de la prostitución, del tráfico de armas o de los abusos a niños, algo en lo que Teresa estuvo muy involucrada. Esta mujer llegó a Calcuta en 1929 con la misión de diseñar una escuela para niñas a las que formó para que cumplieran de mayores la finalidad deseada. Su santuario de Calcuta, una casa de moribundos, se inauguró en 1952 tras haber recibido la autorización del Papa de recoger a pobres y enfermos de las calles. Este santuario se construyó sobre un antiguo templo hindú dedicado a la diosa Kali. Kali, la diosa de la destrucción y de la muerte, que es la patrona de la ciudad de Calcuta y además considerada la diosa más sanguinaria del hinduismo. El nombre de Kali proviene de la palabra sánscrita Kala, que significa oscuridad. En su cuello porta un collar de cabezas humanas, víctimas de su odio, y por miles de años los hindúes han derramado sangre humana a esta diosa y lo siguen haciendo. Aunque a la vista de todos, en el templo de Kali se sacrifican solo chivos negros. En la entrada de este templo hay un cuadrilátero donde se llevan a cabo los sacrificios y en donde los animales a sacrificar son entregados a los sacerdotes que los amarran a una piedra y los desangran. La sangre, que sale a chorros manchando el suelo, es derramada también por los sacerdotes sobre los cuerpos de los devotos. Es, hablando claro, una puerta al infierno. Hay que recordar que hasta hace pocos años las viudas en la India eran sacrificadas a la vista de todos en piras funerarias para que acompañaran al más allá a sus difuntos maridos. Pues bien, en la misma cuadra y a tan solo unos metros de la puerta de Kali se encuentra el santuario de Teresa. Un lugar compuesto de camas por todos lados, en el suelo, con colchonetas de plástico y sin sábanas, en donde yacían los cuerpos flacos de las personas que esperaban la muerte. Estos moribundos eran recogidos de las calles por los voluntarios y colocados en esas camas para que murieran allí. A este lugar también acudían personas que estaban enfermas y que deseaban ser curadas, pero era un lugar de austeridad absoluta en donde no debía haber ningún tipo ni de comodidad ni de modernidad, porque Teresa practicaba una sistemática violación de los derechos humanos, aparte de una estafa financiera de proporciones monumentales y criminales. Sus trabajadores, que eran voluntarios y sin ningún tipo de entrenamiento en trabajos con enfermos, estaban expuestos al contagio de enfermedades infecciosas
y no contaban con ninguna maquinaria o con equipos para salvar vidas. Lavaban las agujas bajo el grifo del agua para volver a utilizarlas. Y por su parte las medicinas eran almacenadas durante meses hasta que caducaban y luego eran utilizadas. Por este motivo a este centro se le llamó la Casa de los Moribundos o la Casa de la Muerte, porque todos terminaban muriendo en malas condiciones higiénicas y sanitarias. Verdaderos mortuorios. A esto se le llama sacrificios humanos encubiertos. Eran personas que esperaban encontrar atención médica o una muerte en mejores condiciones de las que les ofrecían las calles. Un lugar en donde todos debían llevar las cabezas rasuradas y eran aislados, sin posibilidad alguna de recibir visitas. Y los que tenían dolores insoportables no podían recibir analgésicos. A fin de cuentas, Teresa afirmó lo siguiente: hay algo muy bello en ver a los pobres aceptar su suerte, sufrirla como la pasión de Jesucristo. El mundo gana con su sufrimiento. O esta otra frase: el SIDA es simplemente una retribución justa por una conducta sexual impropia. Muchos de los que morían allí no tenían por qué haber muerto, pero la pobreza y el sufrimiento como meta era el lema de Teresa, que afirmaba lo siguiente: no somos trabajadoras sociales, no somos maestras, no somos doctoras, somos monjas. Ríos de dinero llegaban hasta ella, pero sus centros eran miserables. Multitud de donativos, cajas y cajas de medicinas, ropa y comida en cantidades inimaginables. Pero, por ejemplo, la ropa era vendida en las calles por 25 rupias, que es un poco más de $1. Y aunque decía que alimentaba a miles de personas, sus cocinas en Calcuta servían un máximo de 300 raciones y solo a los que poseyeran tarjetas de comida, que eran distribuidas únicamente a los pobres católicos, que eran una minoría en la India. Cuando la gente les solicitaba ayuda, les invitaba a que marcaran el teléfono de emergencias. Aunque disponía de varias ambulancias, estas eran usadas para transportar a las monjas a los lugares de oración. Así fue como abrió centros en casi todos los países del mundo, que, aunque eran llamados casas de acogidas para pobres y enfermos, en realidad sus centros eran exclusivamente para sus monjas. Y estas monjas tenían votos de pobreza, por lo tanto no cobraban. Eran formadas en estos lugares no como enfermeras, sino como secretarias, porque las monjas pasaban el tiempo escribiendo cartas de agradecimiento por los millonarios donativos que llegaban de todo el mundo y también clasificando los cheques recibidos. En un solo año podían recaudar más de $100 millones. Eran centros sin función de caridad y en donde estaban prohibidos los ordenadores o las fotocopiadoras. Solo había libretas en donde se apuntaban con lápiz las entradas de dinero, y cuando estas libretas estaban llenas, se borraban y volvían a escribir en ellas. Muchos de sus trabajadores decían que más que caridad, su culto promovía el sufrimiento y la pobreza. Teresa era contraria al divorcio y al aborto o a los métodos anticonceptivos, puesto que las mujeres, según ella, debían asumir su sufrimiento y si habían sido violadas, debían aceptar el hijo que esperaban sin opción alguna. Y sabemos que tener toda la descendencia posible es la receta perfecta para la pobreza y para el sufrimiento en una sociedad pobre. ¿Qué hacía Teresa con esos bebés nacidos? Ella se opuso a que las mujeres tuvieran igualdad de derechos que los hombres. Y cuando recibió el Premio Nobel de la Paz, afirmó lo siguiente: la gran destrucción de la paz hoy en día es el llanto de los inocentes no nacidos. Sus llamadas casas de la muerte, descritas así por los médicos que las visitaban, tenían falta de higiene, pésimas condiciones de atención, alimentación inadecuada. Pero el problema no era la falta de dinero. El problema era su concepción cristiana sobre el sufrimiento y la muerte.
Pero mientras aseguraba que el mundo ganaba con el sufrimiento de los pobres, ella, cuando estaba enferma, iba a un moderno hospital de los Estados Unidos para ser curada. Un hospital que disponía de la tecnología puntera que ella negaba a los pobres. Porque ella no se consideraba pobre. Recibió millones de dólares de dictadores de todo el mundo. Aceptó la Legión de Honor y una beca del dictador haitiano Duvalier. Y a sus cuentas bancarias llegaban millones de dólares gracias a la fama que le dieron los medios de comunicación, que ofrecieron una imagen tergiversada de ella y elogiosos halagos, pintándola como una verdadera santa. De hecho, cuando murió en el año 2003, el gobierno de la India celebró un funeral de Estado y su tumba se convirtió en lugar de peregrinación. Fue un funeral digno de una celebridad y al que asistieron dignatarios de todo el mundo. Poco después fue canonizada a pesar de las innumerables denuncias recibidas. Esta santa había fundado orfanatos por todo el mundo en donde entraban niños abandonados, hijos de madres solteras o hijos cuyos padres debían renunciar a su patria potestad a favor de la orden. También intercedió para que determinados sacerdotes acusados de pederastia no fueran a la cárcel. Porque todo el dinero que amasó y que sigue recibiendo su orden después de muerta va a cuentas del Vaticano y sirve para financiar los negocios sucios del Vaticano, que maneja más de 40.000 cuentas de diócesis, órdenes y asociaciones católicas. Y los orfanatos católicos fueron y son lugares de miedo, de abandono y de abusos sexuales. Pero claro, cuando se presentan evidencias de estos abusos y denuncias contra los sacerdotes, se cambia al infractor a otro centro donde puede continuar con sus abusos. De hecho, en el año 1962, el Vaticano elaboró un documento como plan de acción a seguir ante las denuncias recibidas por abusos sexuales. Los sacerdotes debían guardar la confidencialidad bajo pena de excomunión, y los niños que hablaban del tema debían ser castigados. Muchos de ellos se suicidaron y otros terminaron siendo ingresados en centros y olvidados. Solo se conoce una mínima parte de los abusos a estas criaturas, y es algo que sucede en el mundo entero, en todas las diócesis, y también en la mayoría de las religiones. Es un modus operandi. Al día de hoy se siguen presentando denuncias de abusos y de malos tratos realizados a los niños en los centros de Teresa de Calcuta. La mujer que suministraba niños a estos pervertidos sacerdotes, porque ella era la conseguidora y uno de los personajes más siniestros de nuestra historia reciente. Maltratadora, de enfado rápido y carácter agrio, amiga de los ricos y poderosos. Su odio a las mujeres, su manera dudosa de cuidar a los enfermos, su sospechosa gestión del dinero recibido, sus contactos políticos cuestionables. Un verdadero ángel del infierno. Está claro, amigos, que nuestro mundo está lleno de falsos ídolos. Pero es hora de que se sepa la verdad. Y este es el verdadero cambio, la verdadera evolución espiritual en la que nos encontramos todos los seres humanos. Esto es todo, amigos. Hasta pronto.